Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el diputado Rigel Sergen de la Asamblea Nacional. Además, él es miembro de la Red de Inquilinos de Venezuela y también con el abogado Humberto Millán, quien juntos nos ofrecen una perspectiva sobre la ley de arrendamientos, las reformas que el abogado cree que deben ser necesarias y también la visión del trabajo que se viene realizando en la Asamblea Nacional. Antes de irnos al corte, estábamos hablando sobre los desalojos que se realizaban, las fotografías que nos comentaba el diputado, ya producción las tiene, para que nos haga el contexto sobre el tema de los desalojos que se venían realizando. Durante la pandemia, un decreto pues prohibió que se realizaran estos desalojos en nuestro país, pero en mayo fue derogado. Sí, ¿aumentaron los desalojos después de este decreto? Fíjate, bueno, primero, esa foto que estamos viendo allí es cómo se realizaban los desalojos antes de la Ley de Regulación contra el Arrendamiento y el decreto con rango y fuerza de ley contra los desalojos y desocupación arbitraria de vivienda. Allí no había mediación, o sea, allí eran los tribunales que decidían, sin importar cuáles eran las condiciones de la familia, y bueno, ejecutar un desalojo. Y allí era, bueno, casi que pueblo enfrentado contra pueblo. Luego de aprobada la ley, nosotros logramos, bueno, que se establecieran métodos de conciliación y que ciertamente sea demostrado que sí es posible. Luego, lamentablemente, entre el año 2017, 18 y 19, que también hay otras cifras por allí, aumentaron nuevamente los desalojos arbitrarios. Vamos a ver esa gráfica. Eso básicamente sucedió por el tema de la especulación inmobiliaria, ¿no? Cuando, bueno, tenemos, y hay que decirlo, por el tema del bloqueo, menos ingresos económicos, empezó un proceso de dolarización de facto, eso trajo esa cantidad de desalojos. En el año 2018, como 4.000 desalojos, en el año 2019, 8.000 desalojos arbitrarios. Esos son en los primeros 4 meses, ¿no? Luego, cuando entra en pandemia, que el presidente Nicolás Maduro decreta la prohibición de desalojar por falta de pago y que tiene que ver precisamente con esta situación. Baja más. Baja. Nosotros logramos establecer entre la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y los movimientos sociales que en plena pandemia se han ejecutado alrededor de 150 desalojos. O sea, bajó enormemente la cifra. ¿Y después que quitan esa prohibición en mayo, qué ocurre? El 7 de octubre fue que ya no sale. Sigue estableciéndose el procedimiento que establece la ley de arrendamiento inmobiliario y el procedimiento que establece la ley contra la desocupación arbitraria. Es decir, si una persona deja de pagar puede ser demandada y también se establecen los procedimientos para llegar a actos administrativos tanto en la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda como también en alguna articulación con el Poder Popular. Por ejemplo, un consejo comunal, la ley, le da validez para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Okay. Y de la misma forma, bueno, también es importante que la gran misión Vivienda Venezuela, que es lo que hemos planteado desde la Asamblea Nacional al Ejecutivo Nacional, al ministro Ildemaro Villarruel, bueno, que hay que establecer un procedimiento, un proceso y una cantidad de viviendas para las familias, bueno, que tienen una sentencia definitivamente firme. Diputada, y que deban entregar la vivienda. Sí, ahora vamos a escuchar al abogado Humberto Millán para repartir el tiempo de forma equitativa y revisar las propuestas que nos trajo en referencia al procedimiento oral para el desalojo judicial. A ver, lo que ocurre es que realmente, tanto en el desalojo, mire, hoy en día es muy complejo hablar de arrendamiento. Hoy existe una ley, la ley del 99, la ley de regulación de arrendamiento, la ley de arrendamientos inmobiliarios se llamaba, del 99, que regula los galpones, los inmuebles de uso industrial, las oficinas, los consultorios médicos. Existe una ley para la regulación y control de los inmuebles de uso comercial y existe esta ley. Eso en ningún país existe. En cualquier país existe una sola, hay una unificación del negocio arrendaticio. El arrendamiento es un negocio que ciertamente cuando se trata de inmuebles de vivienda debe tener mayor protección. Cuando él muestra cuando el diputado muestra, y con todo respeto porque tiene derecho, y es cierto que cuando se demuestran esas visiones de desalojo, ya ahí ha ocurrido un lapso para la contestación de la demanda, ha ocurrido un lapso para la promoción de pruebas, evacuación de pruebas, y finalmente una sentencia que declara... Vamos a ver la gráfica de ese procedimiento que tenemos acá, que usted nos está mencionando, que lo trajo como parte de sus argumentos. Esa sentencia, el inquilino tiene derecho a apelar a esa sentencia. El problema es que hoy en día es un procedimiento que no está establecido para
O sea, no termina con una ejecución de desalojo, sino con una suspensión, con un efecto suspensivo de la sentencia, hasta que el Estado le reubique a la persona. Y ese es el problema al que hemos llegado. Si se reformara la ley, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el diputado que existían abusos. Por ejemplo, anteriormente con la demanda le podían a la persona decretar una medida de secuestro. Sí. Y muchas veces se abusaba de esa medida preventiva. ¿Ves? Yo estoy de acuerdo con que, no sé, que se elimine la medida de secuestro preventiva, pero que para que el inquilino pueda defenderse con todos sus lapsos procesales hasta llegar a la ejecución de la sentencia. Este proceso dura aproximadamente 1 año y medio, más el proceso en segunda instancia se apela. Entonces, cuando uno se refiere a ese derecho, a eso que llaman arbitrario, no puede llamarse arbitrario a un proceso judicial en donde incluso hay defensa pública, porque el inquilino que no tenga para pagar un abogado, eso no es verdad, hay defensa pública y el inquilino puede acudir a un defensor público. Defensa pública que creó la ley, por cierto, porque antes la defensa pública la creó esta ley, claro, antes no existía. Pero pudiera hoy en día establecerse para aquellos inquilinos que son el débil jurídico, o evidentemente porque tienen un proceso en su contra, pero que tienen en esas circunstancias la necesidad de defenderse. Pues toda persona tiene derecho a la defensa. Pero lo que ocurre cuando hoy en día se le paga bajo cuerda en algunas áreas, se le paga a la fuerza pública, por ejemplo. Hay policías que se han prestado para desalojo sin ningún tipo de sentencia. Sí. Y eso sí es arbitrario, porque ahí no hubo un proceso judicial, ahí no hubo derecho a la defensa. Entonces, el negocio hoy en día, para que se aperture, producto de esa demanda, de esa oferta que pudiera existir, eso implicaría, hay una lámina que habla sobre, sobre los costos. Si se ampliara, si se reformara y modernizara esta ley, el negocio inmobiliario mejoraría la capacidad de adquirir para los recién casados, de arrendar. De arrendar. Claro, porque ellos pudieran arrendar, pero hoy en día las inmobiliarias abusan con eso de exigir hasta 12 meses. Mire, yo he leído hasta de año y medio. O sea, quieres estar en el inmueble, pero tienes que... 2 meses de depósito más 12 meses por adelantado. Entonces, eso es de carácter... Es peor, pues, porque se ha convertido en una traba para el inquilino que quiere arrendar. Y es lo que usted presenta acá como los aspectos negativos. El diputado representa la red de inquilinos. Y los inquilinos o los nuevos inquilinos, personas entre 23 y 25 años de edad, no tienen posibilidad de arrendar un inmueble. Que se casan, no pueden alquilar un inmueble en la zona que sea, menos que tengan... Ahora el tema de los precios, que también es otra de las preguntas. ¿Cuánto debería ser el costo mensual para una vivienda según los metros cuadrados? Porque hoy en día los precios son en dólares, suben cada día, cada mes, y también compromete pues a los jóvenes, muchos estudiantes que vienen a la ciudad a hacer su primer empleo, sus pasantías, encuentran con los precios en dólares y completamente disparatados, pidiendo 3 meses de reserva. Han sido también otras que se han desaparecido producto de esto, porque las residencias estudiantiles también tenían una afectación en la ley. Mira, efectivamente la ley establece un procedimiento para calcular el canon de arrendamiento, es decir, el justo valor. Y particularmente el procedimiento depende de, las particularidades de la vivienda, tanto sus años de construcción, sus condiciones de mantenimiento y evidentemente, el tamaño del espacio, es decir, la cantidad de metros cuadrados, ¿no? Actualmente la superintendencia, tiene una deuda, y lo tenemos que decir así, la SUNAVI, con respecto al tema de la regularización de los cánones de arrendamiento, y eso ha traído que la especulación inmobiliaria cabalgue sobre la situación de las familias, ¿no? Pero también quiero agregar con respecto al tema de la posibilidad de los nuevos arrendatarios, arrendatarias, parejas jóvenes, los inquilinos, etcétera, los inquilinos que quieran hoy día arrendar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Administración y Servicios, y que lo hemos llevado al Ministerio de Hábitat y Vivienda? Es importante que exista una política de arrendamiento social, ¿no? Y que el ministro nos ha tomado la palabra en ese plan que decía 14+5, que establece la Gran Misión Vivienda Venezuela, ya está empezando a hablar
de arrendamiento social. Los que existe detalles en otros países. de ese proyecto 14+5, sé que les gustan mucho los números en estos planes que están presentando, lo vamos a revisar al regreso de la pausa, así como las preguntas que tiene nuestra audiencia. Ya nos están llegando acá muchas preguntas a través de la red social Twitter, @argumentos_GB. Los vamos a leer al regreso. No se aparten que ya regresamos con más de Argumentos.